Seguramente todos hemos escuchado la palabra epilepsia, pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre ella? Bienvenidos a Código Púrpura, un podcast presentado por la Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo, con Francesco Gazzella. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Los quiero invitar a conocer este espacio que está iluminado con una luz maravillosa. Y es que nos invita a conocer Código Púrpura. Tenemos un excepcional invitado porque justamente en este lugar presentado por la Liga Chilena contra la Epilepsia queremos conocer de esta enfermedad. ¿Cuál? La que se identifica con este color. La epilepsia, que justamente nos invita a una realidad que poco conocemos. De hecho, me incluyo. Hay mucha ignorancia sobre el tema, desde su historia hasta sus alcances en Chile y en el mundo. Y por lo mismo, Gabriel León, bienvenido, exitoso escritor, divulgador científico. Gracias por acompañarnos porque justamente queremos comprender el alcance y qué hemos pensado alguna vez y en el presente sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y quisiera comenzar esta conversación contigo, Gabriel. Leí hace poquito una entrevista tuya. Yo creo que te han preguntado miles de veces qué es la ciencia y una serie de cosas, y tú decías que básicamente no es un tema de delantal ni de laboratorio, sino de hacernos preguntas. Bueno, con respecto a la epilepsia, me imagino que nos hemos hecho preguntas toda la vida, por años de años. ¿Y cómo la interpretábamos antes? Cuéntanos, por favor, cuál es tu visión con respecto al tema. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes para conversar de un tema que es fundamental, es tremendamente importante. Y las preguntas con respecto a la epilepsia tienen miles de años, literalmente. La epilepsia fue probablemente una de las primeras enfermedades en ser descritas y cuya descripción quedó en registros. Estamos hablando de tabletas de arcilla de hace 3.500 años, en Sumeria y Babilonia. Ahora, hay una cosa súper interesante al respecto y que se vincula también con la introducción que hiciste con respecto a la naturaleza de la ciencia. Si uno quisiera definir la ciencia, podría decir que la ciencia es una manera de entender el mundo. Claro. ¿Ya? Y una cosa interesante de aquello es que nuestra comprensión del mundo al principio de la civilización era bastante rudimentaria. Y hay una cosa fundamental que tiene que ver con el cerebro humano, y es que a nosotros no nos gusta no saber. Nos sentimos profundamente incómodos en la incertidumbre. Es algo que uno puede notar hoy, por ejemplo, cuando no tiene muy claro qué va a ocurrir en el futuro con su relación o con el trabajo. Por eso miramos los horóscopos, por eso tenemos esa necesidad de control cuando, por ejemplo, vamos de copiloto en el auto, no manejando, y nos agarramos de la manillita y tú dices, ¿a cuánto va este loco? Y tú miras y va a 40 por hora. Pero como no eres tú el que va manejando, esa sensación de falta de control te produce una sensación de incomodidad gigantesca. Y a nuestro cerebro no le gusta no saber. Y es tan fuerte esta sensación que incluso preferimos tener una respuesta inventada. Es decir, cuando nos enfrentamos a un fenómeno que no entendemos, en vez de decir, no sé qué está pasando acá, empezamos a buscar explicaciones en otro lado. Que alguien nos diga algo en el fondo, ¿no? Absolutamente. Y al comienzo de la historia, las explicaciones con respecto a la epilepsia eran sobrenaturales. Las explicaciones que teníamos a mano tenían que ver, por ejemplo, con los dioses, con maldiciones, y con cosas que estaban fuera de nuestra comprensión, pero la explicación era eso. ¿Cuál es el problema de eso? Es que la persona enferma no está enferma, está maldita. Y por lo tanto muchas veces la explicación venía de la mano con una acción, con la relegación o con el estigma. Además hay que entender que la epilepsia es una enfermedad neurológica, se produce por alteraciones en el cerebro, pero tiene una manifestación clínica clara, habitualmente acompañada por convulsiones, por ejemplo. Claro. Y esa manifestación generaba evidentemente la necesidad de entender por qué ocurría, y por lo tanto esas explicaciones generaban un montón de mitos. Déjame interrumpirte ahí un segundo porque quiero ir a un tema que también tiene que ver con lo que tú me estás relatando, pero desde el punto de vista de que finalmente esas dudas, esa incertidumbre, esa búsqueda de respuesta, ese entender, porque estamos hablando de una manifestación, si son convulsiones, por ejemplo, muy fuerte, muy potente para personas que poco y nada sabían o tenían poca capacidad de responder a esas preguntas. Pero igual, a pesar de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, seguimos un poquito con una reacción, quizás muchas veces. Entonces, increíblemente, a pesar de los 3.000 y tantos años que tú dices, tenemos todavía, desde la ignorancia, una reacción muy propia. Yo creo que también hay algo que nos describe como una humanidad, lo que tú señalas con la actualidad. O sea, es muy fuerte. Sí, mal que mal somos animales, y nuestra capacidad de raciocinio funciona de una manera muy particular. Cuando uno ve algo, una de las primeras respuestas es miedo. Tenemos la tendencia natural
a enfrentarnos a los fenómenos muchas veces que no entendemos con un poco de temor. Hay una estructura en el cerebro que se encarga de eso, que es la amígdala. De hecho, el procesamiento de las emociones vinculadas con el miedo es tan fuerte que muchas veces en experimentos donde a personas se les muestran caras de personas enojadas, la amígdala se prende, pero cuando tú le preguntas a la persona qué vio, no tiene idea. Sabe que vio una cara, pero no tiene idea qué expresión tenía. Sin embargo, la amígdala lo sabe y por eso se prendió. Sin embargo, el procesamiento emocional después pasa a la corteza cerebral, y es la corteza la que te dice, viejo, tranquilo, esto no es peligroso, es un fenómeno que podemos manejar, pero eso toma un segundo paso. Entonces, evidentemente, enfrentarse a esta manifestación clínica, a la convulsión, al desmayo y otras manifestaciones que están vinculadas con un ataque de epilepsia, generaba esa respuesta, miedo. Y el miedo genera exclusión, tú no quieres estar cerca de esa persona. Y tú lo dijiste, a pesar de que ha pasado un montón de tiempo, miles de años literalmente, desde las primeras descripciones clínicas de la epilepsia, sigue siendo todavía la respuesta de la mayoría de las personas porque no se han enfrentado de manera cotidiana a ese escenario. Entonces, conversábamos recién afuera si alguna vez uno había presenciado a una persona con una crisis epiléptica. Creo que 2 veces me ha tocado. En mis 50, también, en mis 50 años. Sí. Estadísticamente hablando es poco. Es poco. Y por lo tanto sigue siendo una experiencia que para la mayor parte de la población sigue siendo poco frecuente. Y ahí aparece, yéndonos para atrás en la historia de la humanidad, ahí aparece Dios, ahí aparece la maldición. ¿No despertaba un interés científico, digamos, en la época? Yo diría que la primera aproximación racional al tema de la epilepsia la tuvo Hipócrates, el médico griego famosísimo, ¿cierto? Un poco antes del año 60 a.C., donde él establece que esto no es una maldición, no son los dioses, no es brujería. Y él dice, esto es una manifestación de un problema en el cerebro. O sea, ya a esa altura habla de cerebro. Había ubicado el sustrato biológico de la condición. O sea, el cerebro como este ente que controla el cuerpo. Y eso lo sabía a partir de personas que se habían lesionado el cerebro y mostraban manifestaciones clínicas que eran similares, perdían el control del cuerpo. Y por lo tanto, la hipótesis de Hipócrates estaba basada en la evidencia científica. Pero la verdad es que nadie lo tomó en cuenta. Porque la carga cultural de la explicación que todo el mundo entendía era muchísima más fuerte. Y de hecho, no solo las enfermedades neurológicas, sino que también las enfermedades psiquiátricas fueron circunscritas en el mundo de la posesión demoníaca, la manifestación de la brujería y otras cosas que tenían que ver con lo sobrenatural. De hecho, y en un hecho que es muy desafortunado en la historia biomédica, la epilepsia comparte, junto con muchas patologías psiquiátricas, el estigma de la segregación, del abandono y también del encierro. Y de hecho, un médico francés en el siglo XIX se encarga de desencadenar a pacientes de un hospital, el Salpêtrière, que es un hospital que tiene una historia tremenda, incluidos a pacientes que estaban diagnosticados con epilepsia, porque la falta de comprensión, ojo, no solo de la enfermedad, sino que también del funcionamiento del cerebro, hacían que fuera algo que estaba completamente fuera de los cánones de la ciencia. Y a medida que empezamos a entender un poco cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cerebro, lentamente nos fuimos dando cuenta que había vínculos. Inicialmente, por ejemplo, lesiones en ciertas áreas del cerebro producían síntomas muy particulares, y hay casos descritos en la historia que son fenomenales. Hay un paciente francés que se conoce como Tan, porque lo único que podía decir era tan. Y el médico que lo examinó, de apellido Broca, una vez que este paciente muere, examina su cerebro y determina que hay una lesión en una región específica del cerebro que él hipotetiza afecta la producción del lenguaje, porque esta persona hablaba bien y en un momento dejó de hacerlo. Y esa área se llama área de Broca y efectivamente controla el lenguaje. Y fueron casos como esos los que lentamente permitieron decir, ¿sabes qué? Esta masa que tenemos en el cráneo, el cerebro, tiene zonas específicas que regulan ciertas cosas. Pero yo diría que no fue sino hasta la primera mitad del siglo XX cuando se descubre que el cerebro humano, y el cerebro de todos los animales que tienen cerebro, funciona con corrientes eléctricas muy pequeñas, pero que son fundamentales para entender cómo coordinan las funciones del cuerpo. Y la invención del electroencefalograma fue fundamental porque permitió determinar, por ejemplo, cuál es la actividad eléctrica normal en una persona despierta, en reposo, durmiendo, en distintas manifestaciones que podían ser determinadas y también en condiciones patológicas. Y muy temprano, después de la invención del electroencefalograma, unos 3 o 4 años después, a principios de los años 30, se hace un electroencefalograma durante una crisis epiléptica. Y se determina que lo que hay ahí es una crisis de la actividad del cerebro. Y el cerebro humano
que usualmente tiene zonas que se activan dependiendo de lo que tú estés haciendo. Si estás hablando, se activan ciertas zonas. Si estás leyendo, se activan otras. Si estás escuchando, se activan otras. Y lo que se determinó en ese momento fue que, por alguna razón que no se entendía bien, partes importantes del cerebro, a veces un hemisferio completo o ambos hemisferios, comenzaban a tener actividad eléctrica al mismo tiempo, simultánea. Y eso se vinculaba con todas las manifestaciones clínicas de la epilepsia, pero nos tomó 3.000 años. Impresionante. Ahora, el hecho de que después de toda esa cantidad de tiempo, estoy pensando cuántos espacios culturales de distintas civilizaciones tuvimos frente a una manifestación que no sabíamos qué era, y todos más o menos concluían lo mismo hasta que la tecnología nos permitió descubrir otra cosa. Pero una vez que supimos algo más, que entendimos un poquito más el cerebro y llegamos a esta patología, en fin, nacen más preguntas vinculadas a una orientación científica, o nacen también preguntas que probablemente también segmentaron a este grupo de la población. Yo creo que un poco de las dos. El cerebro tiene una cosa bien particular. ¿Nos hizo más honestos con estas personas? Es decir, ¿te entiendo? ¿O nos alejó? De nuevo, yo creo que un poco de los dos. Porque sigue habiendo mucho estigma porque... Y por eso es tan importante este podcast. Porque se habla poco públicamente de la enfermedad. Todavía tiene ese manto como de misterio. Y todo lo que tiene manto de misterio motiva la generación de respuestas inventadas. Y ahí está el problema. Manto de misterio, Gabriel, si sabemos más. Porque hablamos poco. Yo creo que ese es un problema que tenemos como sociedad. En general, nadie quiere hablar de las cosas que son catalogadas como desagradables. Y las enfermedades en general son catalogadas como algo de lo que es mejor no hablar. Y eso es un problema gigantesco, porque si no hablamos de esto, ¿en qué momento vamos a aprender? ¿En qué momento vamos a comprender? ¿En qué momento nos ponemos en los zapatos del otro? Del que sí sufre la enfermedad, y digo sufre porque se tiene que enfrentar no solo a las manifestaciones físicas de la condición, sino que también a todo lo que tiene que ver con el rechazo social, la discriminación, los mitos, y todo lo que tiene que ver con enfermedades de esta naturaleza. Que dominó culturalmente nuestra visión de lo que pensábamos que era. Pero también me llama la atención otra cosa. Tú lo decías, en tus 50 años, 2 veces. Sí. No es tanto. No, pero yo me imagino que también con el crecimiento de la población en la Tierra, digamos, fuimos más testigos que esto que antes. Pero de nuevo se genera el fenómeno de que no queremos entenderlo muy bien. Lo que pasa es que a medida que se comprende un poco mejor la enfermedad, también se comienzan a comprender otras cosas que tienen que ver con qué cosas la gatillan. Y por ejemplo, lesiones que se producen en el cerebro durante el parto, que eran mucho más frecuentes antes, tenían una incidencia mayor en la generación de epilepsia en el resto de la vida. Y por lo tanto se han ido eliminando progresivamente algunos factores de riesgo, ya particularmente los que tienen que ver con el ambiente. Sin embargo, siguen habiendo, por ejemplo, lesiones en el cerebro producto de traumatismo que pueden desencadenar epilepsia. Siguen habiendo otras patologías que también se vinculan con estos factores genéticos que siguen presentes en la población. Entonces, tengo la sensación de que todavía sigue siendo algo que la población en primera persona no experimenta de manera cotidiana. Probablemente las personas que cuidan, los familiares y los amigos de personas que tienen epilepsia sí lo tienen claro. Pero tengo la sensación de que sigue siendo todavía, porque además no es algo que se presente de manera permanente. Tú de hecho puedes encontrarte con una persona diagnosticada con epilepsia y no va a tener en ese momento una crisis. Y tú sencillamente no vas a poder, si no te lo dice, no vas a pensarlo. Claro. Tú no conoces y dices, ¿y esta persona tendrá o no tendrá? Uno no piensa en esas cosas. No. Entonces, a no ser que lo veas en el momento, ni siquiera te vas a enterar. De hecho, entonces, puede que conozcamos muchas personas que tienen epilepsia, pero debido a que la recurrencia de los ataques no son permanentes, no te va a tocar en el breve espacio de tiempo que compartes con esa persona, en un almuerzo, en un carrete, en una conversación, no va a tocarte ver la manifestación clínica y por lo tanto para ti no la tiene. Entonces, eso disminuye aún más la experiencia individual con la enfermedad, lo que por supuesto contribuye a que se sigan perpetuando estas ideas con respecto a la epilepsia. Te quería hacer una pregunta que no tiene que ver directamente con probablemente el desarrollo del conocimiento con respecto a esta patología, pero sí probablemente con la respuesta de la población frente a la información. Que me imagino yo pasa un poco lo mismo cuando la ciencia avanza o el conocimiento avanza sobre X materia y se enfrenta a una resistencia cultural. Sí, claro. ¿Cómo, por ejemplo, científicos de la época, doctores que habrán investigado, qué sé yo, van tratando de decirle al mundo, viejo, esto no es tan así?
deja de rezar, esto es otra cosa. No sé, estoy tratando un poquito de exagerar, pero básicamente es eso. ¿Cómo funciona eso? Yo me imagino que hasta el día de hoy pasa un poco lo mismo con otro tipo de cosas, pero... Es extremadamente complejo, porque después de todo, la científica y los científicos que se dedican a distintas áreas de la ciencia no fueron entrenados para contar lo que hacen. Fueron entrenados para hacer lo que hacen, que es hacer investigación científica, hacerse preguntas, intentar contestarlas, hacer experimentos, interpretarlo y llegar a conclusiones. Pero nadie los entrenó para decir, ok, todo este conocimiento se lo voy a transferir a... No. Y por lo tanto tenemos un desafío constante, que es cómo el conocimiento científico que se ha acumulado en la historia de la humanidad, desde que se publicó la primera revista científica por allá por el año 1665, cómo eso va permeando lentamente en la sociedad. Y la respuesta es que es así, lentamente. Con poco esfuerzo activo, que busque directamente comunicar lo que se ha encontrado. Y eso tengo la sensación, es un problema que tenemos como comunidad científica. ¿Cómo conectamos mejor los hallazgos de la ciencia con la comunidad? Porque las personas no leen revistas científicas. Ese paper, ¿quién lo vio? Porque no es para ellos, está escrito en otro idioma, porque es comunicación entre científicos. Bueno, y a eso te has dedicado los últimos años con mucho éxito. Bueno, y por eso que espacios como estos son tan importantes, porque lo que buscamos justamente es reunir esa evidencia y presentarla en un formato distinto, en este caso, en una conversación que permita entender mejor un fenómeno que sigue siendo todavía complejo. Para ti, como científico, divulgador, como persona que ha visto esto también en su vida cotidiana, y para ir cerrando también, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es dirías tú, el foco que debiéramos hacer? Todos quienes están viendo ahora este programa, esta conversación, la están escuchando en la radio. ¿Con qué me quedo? Más allá de lo interesante, que claro, sin duda para mí ha sido una entrevista interesante, pero me refiero, ¿con qué me quedo? ¿Dónde hago foco? Quizás dónde busco información. Hay varios focos. El primero tiene que ver con rehumanizar a la enfermedad. Muchas veces hablamos de la enfermedad, pero la enfermedad se manifiesta en personas que muchas veces enfrentan problemas cotidianos producto de una etiqueta que tienen que andar cargando. Y yo creo que lo importante, probablemente lo más importante, es recordar aquello. Hay una persona detrás de esa etiqueta y por lo tanto la rehumanización de la condición es fundamental. Eso es lo primero. En segundo lugar, entender que muchas veces mucho de lo que sabemos sobre algo no es cierto. Estamos llenos de historias que hemos escuchado, que se han repetido constantemente en nuestro entorno, que chocan fuertemente con la evidencia científica. Y por lo tanto, buscar fuentes de información que permitan acceder a datos claros y correctos es fundamental. Por eso que estamos teniendo esta conversación al alero de la Liga contra la Epilepsia, porque reúne a un grupo de profesionales que entienden probablemente mejor que nadie en Chile en qué consiste esta enfermedad, cuáles son los mitos que han escuchado, cómo contrarrestarlos. Y esta es una fuente de información que las personas pueden utilizar. Si han escuchado alguna vez algún mito con respecto a la epilepsia, a cómo controlar una crisis, lo que ocurre después de ellas, compartan este audio. Creo que eso es fundamental también, porque al final del día, con la enorme cantidad de información y desinformación que existe en las redes sociales y en la vida en general, creo que también es la hora de que nosotros, como consumidores de información, asumamos la responsabilidad que tenemos de esforzarnos por buscar fuentes que sean confiables para acceder a información que sea de valor. Gabriel León, gracias por estar con nosotros en Código Púrpura. Gracias por invitarme. Ustedes también, que estén bien. Esto fue Código Púrpura. Un espacio de conversación, ciencia, historias, mitos y verdades sobre la realidad de la epilepsia en Chile. Presentado por Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo.